Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira, esperen que les comparto. Ay, ¿por qué no puedo compartir? Esperen que no sé qué pasa y no puedo compartir. Ahora sí, compartir. Listo. A ver. Bueno, entonces repasemos un poquito qué habíamos hecho la clase pasada. ¿Se acuerdan? Habíamos, si no me equivoco, habíamos visto la definición de función continua. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos probado la unicidad del límite. Habíamos repasado la definición de límite, habíamos probado la unicidad del límite, habíamos visto ejemplos de límites y habíamos visto la definición de función continua, habíamos visto que la identidad era continua, habíamos visto que 2x y 3x también eran continuas, habíamos visto la función identidad modificada, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que esa era continua en todos lados menos en el lugar donde modificamos la identidad, o sea, en el caso que yo lo hice, que fue el 0, en el 0 no era continua. Y después, ¿qué más hicimos? Y vimos la función signo también, ¿se acuerdan? Que probamos que tenía límite en todos lados, menos en el 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahora quiero ver la función de Dirichlet, que es la que habíamos visto cuando vimos una función acotada que no fuera integrable. Entonces vamos a ver esa porque esa es una función que no tiene límite en ningún punto. Pero fue una ¿Ah? consulta. Sí, decime. Nosotros para probar que no tiene límite en un punto, podemos decir que los límites laterales son distintos. Y puede ser así. Depende. Depende cómo lo estés probando. Si lo tenés que probar con la definición, no. ¿Y cómo sé cuándo? O sea, no lo puedo hacer de cualquier forma. El tema es que nosotros todavía no hicimos esto, pero ahora en la semana que viene vamos a generalizar toda la noción de límite para los límites laterales. Entonces, en realidad, en definitiva, vas a tener que aplicar la definición también de vuelta. Por más que intuitivamente vos sepas que el límite lateral, por ejemplo, la función signo, ¿no? Tenés la función signo y vos intuitivamente sabes que el límite lateral te vale 1 y que el otro límite lateral vale -1, ¿no? Cuando te estás acercando a 0. Lo que pasa es que esto es intuitivo, no es la definición. Si tenés que probarlo con la definición, no, vas a tener que hallar los entornos. ¿Sí? O Data. sea, te sirve para tener una idea de cuál sería el límite, pero si te piden probar que el límite es tal cosa, tenés que probarlo con la definición. Está bien. ¿Sí? Igual, o sea, no sé, a ver, dado que el primer parcial va a ser virtual, no sé hasta qué punto, no, les pueden pedir allá el delta capaz, sí, se les puede pedir allá el delta o cosas así. Sí, no dije nada. Bien, entonces repasemos la definición de límite de vuelta, así probamos que la función de Dirichlet no tiene límite. Entonces repasemos de vuelta la definición de límite. ¿Quién se la acuerda? A ver. ¿Quién se acuerda de la definición de límite? Tengo una Profe, función. estamos muy Sí. dormidos. Estamos Profe, muy dormidos para decirte la ¿Cómo? definición del límite. la, No la, la entendí, no otra vez entendí. la otra vez la dije mal, si quieres ahora te la digo. Dale. A ver. Que existe un L Ujú, perteneciente a los reales, tal que para todo epsilon mayor a cero ujú. existe un delta mayor a cero, tal que para todo x en el intervalo que para todo x que en el intervalo intersección el entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta. Eso implica que f de x está en el entorno reducido de radio L, de centro L y radio epsilon. Eso. Está perfecto, salvo que el entorno de la f de x, ese no es reducido. Pero lo demás Ah, está es todo verdad. perfecto. Bien, ¿Sí? dale. O sea, vamos a escribirla acá, es la única corrección que te hago. Entonces, f tiene límite en x sub 0, ¿sí? El x sub 0, acuérdense que siempre lo tomábamos en i clausura.
Entonces sí, solo sí, como dijo el compañero, existe un L que va a ser el límite, ¿sí? Tal que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, ¿sí? Tal que si X está en Y, intersección el entorno reducido de centro X0 y radio delta, ese delta que existe, entonces se tiene que el f de X está en el entorno de centro L y radio epsilon. ¿Está? Esa es la definición de que la función f tenga límite en x0 y el límite va a ser SL. Bien, entonces, habíamos visto ejemplos ya de funciones y de límites, ahora quiero hacer un ejemplo de una función que no tiene límite. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la definición de que no tuviera límite? Porque es la que voy a usar en realidad. Había que negar esta, ¿se acuerdan? Entonces, f no tiene límite. Que si existe un epsilon mayor que 0, para todo delta mayor que 0, que no cumple el otro. ¿Cómo se negaba esto? Ahora vamos a negarla de a poquito. ¿Sí? Entonces, tenemos que negar todo lo que tengo en la definición de límite, ¿no? O sea, f no tiene límite, entonces, si dice existe, yo pongo un para todos, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué sería? Para todos. Bueno, para todo L. Se me terminó el sorbo. Dale. Acuérdate que a las 11 tenés el otro. Sí. Tengo psicóloga. Ok. Ah, a las 10 entonces. Sí. Ah, está. Perdón. Entonces, para todo L, estaba negando el existe, o sea, el existe L, o sea que es un para todo L, ¿sí? Entonces, el para todo epsilon cambia por un existe epsilon. Luego el existe delta cambia por un para todo delta. ¿Sí? Tal que esto que es que si X pertenece acá, esto sería para todo X. Esto es lo mismo que si quieren lo cambio para que sea más fácil de negar. O sea, esta manera de escribir lo que es como más redactada, la escribo más matemática, y más matemática sería para todo X, tal que para todo X que esté ahí. Entonces, el para todo X que esté ahí, ¿qué significa? Esto se cambia por un existe X que está en Y, intersección en el entorno reducido de centro X0 y radio delta, ¿sí? Y para ese X, f de X no pertenece al entorno de centro L y radio epsilon. ¿Sí? Esa sería la negación. O sea, esta condición la habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? No la habíamos visto así, la habíamos visto con el valor absoluto, o sea que en realidad era lo mismo que decir que f de X menos L era mayor o igual que epsilon, ¿se acuerdan? Porque esta condición la habíamos visto como decir que f de X menos L era menor que epsilon. ¿Se acuerdan de eso? ¿Pero es lo mismo poner cualquiera de las dos? ¿O ¿Cómo? si es lo mismo poner cualquiera de las Sí, dos? sí, sí, son equivalentes, sí, sí, sí. Esto es equivalente. Depende, o sea, la anotación con el entorno les va a servir en ámbitos más generales, les sirve cuando tengan otro tipo de entornos, con otras métricas, digamos. Por ejemplo, si están trabajando en R2, en R3, después cuando en cálculo 2, cálculo 3, la definición va a ser la misma. Si dejan la anotación de entornos, la definición es exactamente la misma. Con valor absoluto no, porque solo funciona para R. Pero es por eso nomás. Como que uno se acostumbra a usar la anotación de entornos porque es la definición general. Pero cámbienlo por valor absoluto. Acá en cálculo 1 lo cambiamos por valor absoluto y está perfecto. ¿Ah? Entonces, estamos bien con la definición del límite y con la definición de que no tiene límite. Entonces, para que no tenga límite, tengo que tener que para cualquier número real existe un epsilon, ¿sí? El epsilon va a estar acá, ¿sí? Tal que para todo esto, o sea, para todo entornito, en todo entorno tengo un punto donde el f de x se va. O sea, vamos a verlo en dibujitos. ¿Cómo sería en dibujito esto? Yo tengo por algún lado el x, o sea, tengo que agarrar cualquier L, o sea, el L es cualquier número. Entonces tengo un L cualquiera, yo que sé, doy un L que está acá. Este es mi L. ¿Está? Y lo que quiero es encontrar un epsilon, ¿sí? O sea, tengo que encontrar un entornito, acá, tengo que encontrarlo, de forma que el f de x esté fuera de este entornito. ¿Sí? O sea, que el f de x caiga fuera. Para algún x, que es el que tengo que encontrar, o sea, este es mi f de x, tengo que encontrar algún x que esté
en algún entornito, o sea, me tienen que dar el delta, o sea, para todo entorno que yo agarre de x0, o sea, por acá está el x0, ¿sí? Yo agarro cualquier entorno de x0 y radio delta, y tengo que encontrar este x, de forma que el f de x cae afuera de este radio. ¿Se entiende? Es como bastante más complicado, porque tengo que encontrar el radio este, y tengo que encontrar el punto este. El delta este me lo dan, o sea, cualquier entornito que yo agarre, esto tiene que pasar. Entonces, y esto es para todo L, cualquier L que agarre, y cualquier entornito delta. ¿Sí? Entonces ahí la función no tiene límite. Entonces vamos a ver el ejemplo de la función de Dirichlet. ¿Se la acuerdan? La habíamos usado para probar que habían funciones acotadas que no eran integrables. Era una ¿No era función que 1 f si de era x... racional y Claro. 0 si era irracional? Exacto, esa misma. ¿Sí? Es la función de Dirichlet, que es lo que le habíamos llamado D, que iba de R en R, y que era así, tal que D de X era 1 en los racionales, y era 0 si X era irracional. ¿Está? Entonces vamos a probar que no existe el límite de D de X, cuando X tiende a X0, para todo X0. O sea que no tiene límite en ningún punto. Esto es lo que queremos probar. ¿Está? Entonces tenemos que usar la definición de que F no tenga límite. ¿Está? O sea que queremos que para todo L, ¿sí?, exista un epsilon, tal que para todo delta, si puedo encontrar un X en ese entornito con el D de X más lejos del L. Tan lejos como quisiéramos. ¿Sí? Entonces, como hay que encontrar varias cosas, ¿no? O sea, el L me lo dan es cualquiera, y el delta me lo dan, porque tiene que ser cualquiera. ¿Está bien? Lo que yo tengo que elegir es el epsilon, y después el X. ¿Ah? Entonces, empecemos eligiendo un epsilon cualquiera a ver qué pasa. ¿Sí? Como el epsilon lo puedo elegir, empecemos probando con algún epsilon. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces agarramos, por ejemplo, epsilon igual a 1/2. A ver qué pasa. ¿Está? Entonces tomemos... Perdón, ¿es 1 C que pertenece a qué conjunto? ¿Y ese ¿Cómo? cuándo? Es 1 en los racionales y 0 en los ¿Cuándo irracionales. es 1? 1 en los racionales, 0 en los irracionales. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces probemos con este epsilon. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que para ese epsilon, para ese epsilon que tomaste, cualquier delta que vos tomes dentro de ese intervalo va a haber por lo menos un valor que te quede fuera del epsilon. Ahí va. Pero fíjense, vamos a volver a la definición ahora, porque probar que algo en este caso va a ser medio confuso. Entonces, tenemos que probar que no existe. O sea, el epsilon lo tenemos que elegir y el L nos lo dan, ¿verdad? Y el delta nos lo dan también. ¿Está? Entonces vamos a agarrar un entornito de centro X0 y radio delta. Ahí, perdón. Tenemos el X0 por acá. Acá está mi entornito con X0 más delta. Acá está X0 menos delta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cualquier entorno así que yo agarre, o sea, porque esto tiene que ser para todo delta, ¿se acuerdan? En cualquier entorno así que yo agarre, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay racionales e irracionales, ¿verdad? O sea, acá siempre hay un punto x1 que es racional y siempre hay un punto x2 que es irracional, ¿verdad? Por la completitud que tienen los racionales. ¿Está? O sea, que dado cualquier entornito,
un entorno cualquiera reducido de centro x0 y radio delta, siempre existe un x1 que es racional y un x2 que no es racional. ¿Sí? En ese entorno. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos hacer es, para todo L, queremos probar que hay un X en ese entorno para el que d de X menos L me queda mayor o igual que epsilon, y el epsilon lo habíamos elegido igual a un medio. ¿Sí? Queremos que probar para todo L que está acá, existe un X en el entorno. Profe, un medio porque nunca se tocan si es un medio, ¿no? Exacto. En realidad podemos tomar cualquier cosa. Si quieren, a ver, después les muestro cómo el medio se lo puedo cambiar por cualquier cosa, ¿les parece? Pero para fijar un número nomás. Pero, ¿se entendió esto que puse acá que capaz que quedó medio desordenado? Lo que queremos probar es que para todo X que pertenece a R, ¿sí? Existe un X en el entorno reducido de centro x0 y radio delta con d de x menos L mayor o igual que el epsilon, que en este caso es un medio. ¿Está? Entonces fíjense qué pasa. La D me da 1 o 0, ¿verdad? Me da 1 en los racionales y me da 0 en los irracionales. ¿Está? O sea que las opciones para esto van a ser 1 menos L o me podría dar 0 menos L. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer el mismo truco que hicimos para la función signo, ¿se acuerdan? Que era, si me da 1 menos L, ¿sí? Acuérdense que yo quiero que esto me quede mayor o igual que un medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo necesito que sea el L para que eso pase? Menor a un medio. Ahí va, si L es menor o igual a un medio, el 1 menos L me queda mayor o igual que un medio. ¿Está bien? Sí, ¿Están de pero en el acuerdo? segundo caso, ¿Sí? Entonces vamos a fijarnos, si el L es menor o igual que un medio, porque tiene que ser para todo L, entonces, para todos los L que sean menores o iguales que un medio, 1 menos L me queda mayor o igual que un medio, que era el epsilon. ¿Sí? Entonces, voy a borrar la parte del 0 menos L, porque ese es el siguiente caso, que lo vamos a ver ahora después. ¿Está? O sea, si me da 1 menos L, eso me queda mayor o igual que un medio, cuando el L es menor o igual que un medio, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que yo usé acá para decir que me dio 1, el d de x? Que Usé un la X definición. que fuera racional, ¿no? ¿Esto es cierto? Si X es racional. ¿Verdad? Si X es racional, d de x me da 1. Sí, sí. ¿Se entiende? Y entonces, con este argumento que yo tengo acá, yo sé que en cualquier entorno siempre tengo un racional y un irracional. O sea que puedo encontrar el X racional adentro del entorno. Y para ese X, d de x menos L me queda mayor o igual que el epsilon que yo quiero. ¿Está bien? Profe, vos ¿Esto podés funciona? limitar L. Sí, porque yo tengo que probar que es para todo L. Ahora tengo que mirar el otro caso. Ah, Todavía no está. terminé. ¿Sí? Con esto que tengo acá, lo único que probé es que si el L es menor o igual que un medio, entonces ya está. La función no tiene límite. O sea, no tiene límite L para L menores o iguales a un medio. Podría tener un límite L con L igual a 1, por ejemplo. L igual a 2. Cualquier cosa más grande que un medio. Eso no lo descarté todavía. ¿Sí? O sea, lo que probé hasta acá, vamos a escribirlo. Entonces, F no tiene límite L para L's
menores o iguales que un medio. O sea, si tiene límite, tiene que ser mayor que un medio. ¿Está bien? Ah, ¿Se sí, sí, entiende? y ahora con la otra parte Ahora lo que te nos queda nos falta descartar qué pasa si el L es mayor o igual que un medio. ¿Sí? O mayor estricto. No importa. Sí, hay que ver qué pasa cuando el L es mayor o igual que un medio. Pero acuérdense lo que teníamos. Teníamos d de x menos L. También podía valer 0 menos L, ¿se acuerdan? Acá, para que valiera 0, necesitábamos agarrar un x que fuera irracional. ¿Sí? Si el x es irracional, el d de x vale 0. Y entonces ese pedacito me queda 0 menos L. ¿Sí? Y ahí ya está, es bien fácil, porque si el menos L, esto me queda valor absoluto de menos L, y el L es mayor que un medio, o sea que esto me queda exactamente valor absoluto de L. O sea, L, me queda L, es L. Porque el L es positivo, o sea, esto me queda L. Y el L, ¿cómo era? Mayor que un medio. Y este es el epsilon que elegí. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces sí. con esto también probamos. Entonces acá probamos que F no tiene límite. L para L's menores que, perdón, mayores. Entonces al final de cuentas probamos que F no tiene ningún límite. ¿Se entiende? Y lo de delta lo Ahora habías aquí, usado antes, ¿no? ¿cómo? Lo de delta lo usaste al principio para decir que siempre había un x1 y un x2. Claro, el delta vieron que no importó, porque en cualquier entorno es lo que está recuadrado. En cualquier entorno siempre tengo un racional y un irracional. O sea que el delta en realidad no me importó para nada. ¿Sí? Lo importa, y vieron que ahora es lo que les quería mostrar, que el epsilon igual a un medio que agarré al principio, no importa tampoco. ¿Tá? Agarremos cualquier epsilon. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si el epsilon en vez de un medio vale 5, lo que tengo que cambiar acá es si el L es menor o igual que 5, ¿se entiende? O sea, si mi epsilon hubiera sido 5, acá pongo L menor o igual que 5, entonces esto me queda mayor o igual que 5, y acá me queda 5, ¿se entiende? Todos los epsilon cambian por 5, entonces lo que cambia por 5 es el L. ¿Se entiende? Yo no entendí la última parte. No, lo que les decía es que al principio cuando yo empecé fijando el epsilon igual a un medio. No, pero digo lo que escribiste en la última parte, en la siguiente. Bueno, ¿Acá? sí, eso. ¿Por qué es 0 el de x? ¿Por qué qué? Es 0 el de x ahí. Porque Porque cuando la d de x vale 1 en los racionales y vale 0 en los irracionales. Está acá, es la definición. Ah, ta. ¿Sí? Es la definición de tu función. ¿Está? Profe. Pero lo que quería decirles es que al principio, cuando yo elegí epsilon igual a un medio, ahí no podía haber elegido 1, 2, cualquier cosa, ¿se entiende? Lo que pasó es que el epsilon, lo que me separó es dónde separé el L. O sea, yo tenía el epsilon igual a un medio, y eso me separó en los L's mayores iguales que un medio y en los L's menores iguales que un medio. Si yo hubiera elegido epsilon igual a K, cierta K, lo que pasaba es que acá me quedaba L mayor igual que K y de este lado me quedaba L menor igual que K para discutir. ¿Se entiende? Pero para que las cosas no queden dependiendo de la variable de epsilon, yo elegí el epsilon cualquier cosa y se puede probar que funciona. ¿Sí? ¿Y por qué para los irracionales elegiste mayor que un medio y para los racionales menor o igual? No elegí. Yo tengo que probar que para todo L, fíjate en la definición, vos tenés que probar que para todo L encontrás un punto donde el d de x menos L te queda mayor o igual que el epsilon que tenés. Para todo L. El tema es que la función no me da siempre lo mismo. Me da una cosa en los racionales y me da otra cosa en los irracionales. Por eso es que separo en dos casos. Separo en el caso en que la función me da 1, eso solo funciona para L menor o igual que un medio. ¿Sí? O sea, esto solamente es cierto cuando el L es menor o igual que un medio. ¿Está? Claro. Pero yo tengo otro caso más, que es el caso que d de x me dé 0. Y este caso funciona cuando la L es mayor que un medio. Cuando la L es mayor que un medio, es que este caso funciona.
¿tá? Y en total cubrí todos los L's. ¿Se entiende? Sí, una cosa. Sí. Como la definición de que no existe límite es encontrar un X más que cumpla esa condición. O sea, Sí, con solo un no X que puede- esté en el entorno te alcanza. Sí. que es lo que hicimos acá entonces. O sea, no tenemos que demostrar que Tráeme hay papel, un- la cabeza no está todo. ¿Cómo? Es como que es lo que hicimos acá. No tenemos que demostrar que cuando tenemos cuando hay en Dirichlet, cuando es igual a 1, no tenemos que demostrar que cuando L es mayor o igual a 1 existe uno ahí. Solo basta con un No, con el caso, medio ya está. con eso. Ay, no lo tengo. Profe, Deme un segundito, ¿me esperan un segundito? ujú. Tráeme una lapicera así te lo anoto. Ah, otra, lo escribo ahí. No. Esperen que tengo que pasarle el link para mi hijo que se tiene que conectar. Oh, no sé qué debo. ¿De qué están trabajando? ¿Dónde clase? Sí. Momentos. Ah, acá está 37535. Ya tenés acá. Es este. Poné tu nombre de verdad, Máximo. Pusiste cualquier cosa ahí. Cerrar. Hola, perdón, ya está. Profe, una pregunta. Ahí o sea, al final de la fórmula para ver que no tiene límite, vos pones que tiene que ser mayor o igual que epsilon, sí, mayor o igual que epsilon, porque estás queriendo ver que no tiene límite. Por eso pones el signo Exacto. opuesto que la definición de límite. Exacto. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque fíjate acá que los tengo las dos juntas. Cuando tiene límite, el f de x tiene que estar en el entorno. O sea que el f de x menos l tiene que ser menor que epsilon. Cuando no tiene límite, el f de x no tiene que estar en el entorno. O sea que el f de x menos l tiene que ser mayor o igual que epsilon. Ok, ok. ¿Sí? Entiendo. Es la hoja esta. Ahí va. ¿Está? Entonces tenemos el ejemplo de esta función que no tiene límite en ningún punto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces en particular tampoco es continua en ningún punto. ¿Se entiende? Porque para ser continua, ¿se acuerdan que tenía que tener límite y ese límite coincidir con el valor de la función? Como no tiene límite, entonces en particular, la función de dx no es continua en ningún punto. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? Ujú. Profe, Sí. como es, tenemos que, por intuición, mirando la gráfica o mirando la función, tenemos que deducir si utilizamos la definición del límite o la negación de la definición del límite. No, depende de lo que quieras hacer. Si te dicen que pruebes que existe el límite, vas a la definición del límite. O si querés hallar el límite, vas a la definición del límite. Si tenés que probar que no tiene límite, ahí vas a la de la negación. Ah, está. Gracias. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a lo que se llaman las propiedades algebraicas de los límites, o sea, a ver qué pasa con la suma de límites, con la resta de límites, con la multiplicación de límites, ese tipo de cosas queremos ver, ¿tá? Entonces, vamos a pasar a las propiedades algebraicas de los límites. ¿Tá? Entonces voy a empezar con la suma y con la resta. Y después vamos a necesitar un poquito de funciones acotadas para poder pasar al producto. ¿Tá? Y a la división de límites. ¿Tá? Entonces, antes de hacer las cosas para la suma y para la resta, voy a precisar una observación nada más, ¿tá? Que es esta. A ver, le voy a llamar proposición porque después la voy a usar, pero en realidad es una observación bien fácil. Y es esta, es que son equivalentes estas tres cosas. ¿Tá? Entonces la primera es que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x da L, eso es equivalente a que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x menos L nos dé 0, y a su vez es equivalente a que el límite, cuando x tiende a x0, el valor absoluto de f de x menos L nos dé también 0. ¿Sí? Esas tres cosas son equivalentes. Entonces yo puedo ver
Si quiero ver que el límite f de x es L, ¿puedo ver eso? O puedo mirar la resta de f de x menos L y ver que tiene límite 0, o puedo mirar el valor absoluto y ver que el valor absoluto tiene límite 0. ¿Se entiende? ¿Y eso por qué? A ver, vamos a escribir las tres definiciones. Voy a escribir qué significa que el límite de f de x me dé L, qué significa que el límite de f de x menos L me dé 0, y qué significa que el límite de valor absoluto de f de x menos L me dé 0. ¿Está? Voy a escribir esas tres definiciones y vamos a ver que son las mismas en realidad. ¿Está? Entonces, así ya repasamos todas las definiciones bien. Entonces, vamos a escribir la del límite de f de x. ¿Está? El límite, cuando x tiende a x0 de f de x vale L, sí, solo sí, ¿cómo era la cosa? A ver, así repasamos bien. Era que para todo epsilon mayor que 0 existía un delta mayor que 0, tal que para todo x que estuviera en el entorno reducido de centro x0 y radio delta intersección en el intervalo, entonces el f de x menos L nos daba menor que epsilon. ¿Sí? Esa era la definición de que el límite de f de x fuera L. ¿Está? ¿Qué pasa cuando miro el límite de f de x menos L? Y digo que eso me da 0, cuando x tiende a x0. ¿Eso qué es? Esto es lo mismo que poner que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que esté en el entorno reducido de centro x0 y radio delta intersección el intervalo, entonces si lo que cambia es esto, ¿qué es lo que cambia? Yo quiero que es el límite de f de x menos L, o sea que acá tengo que poner f de x menos L, y a todo le resto lo que me da el límite, que es 0. Menos 0 me tiene que dar menor que epsilon. ¿Se entiende? Lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Y la siguiente, la del valor absoluto, ¿cómo sería? Límite, cuando x tiende a x0 de f de x menos L en valor absoluto, que esto de 0, ¿cómo sería? Toda la primera parte es lo mismo, ¿verdad? Porque depende del x0. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x, tal que para todo x que esté en el entorno reducido de centro x0 y radio delta intersección en el intervalo, entonces, ¿y acá qué pasa? Es valor absoluto del valor absoluto de f de x menos L menos el 0, esto me tiene que quedar menor que epsilon, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Escribí las tres definiciones, o sea, escribí la definición de límite para esas tres funciones, para la función f de x, que me diera L, para la función f de x menos L y que me diera 0, y para la función valor absoluto de f de x menos L y que me diera 0 también. ¿Está? Entonces fíjense que la primera parte de las tres cosas es la misma, o sea, este pedacito, para todo epsilon mayor que 0, existe delta, bla, 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 esto es exactamente la misma en las tres definiciones. Siempre es lo mismo. ¿Está? Lo único que me queda por comparar y ver que valen lo mismo es el pedazo este, f de x menos L menor que epsilon, f de x menos L menos 0 menor que epsilon, y valor absoluto de f de x menos el valor absoluto menor que epsilon. ¿Sí? Me queda comparar esos tres. Pero es lo mismo, ¿se dan cuenta? O sea, por un lado tengo f de x menos L menor que epsilon, por otro lado tengo f de x menos L menos 0 menor que epsilon, y por otro lado tengo valor absoluto del valor absoluto de f de x menos L menos 0 menor que epsilon. ¿Sí? Pero fíjense que esto, f de x menos L, es lo mismo que el valor absoluto de f de x menos L menos el 0, ¿verdad? Es lo mismo. Y a su vez es lo mismo que el valor absoluto de f de x menos L en valor absoluto menos el 0. Todas las cosas son las mismas. ¿Sí? Todo esto son iguales. ¿Sí? Entonces ya está. Las definiciones son las mismas. ¿Se entiende? ¿Sí? Que las tres definiciones eran todas iguales, salvo el pedacito naranja, y el pedacito naranja es exactamente el mismo también. ¿Sí? Entonces es equivalente, cuando queramos ver que algo tiene límite, L, podemos mirar la resta y ver que tiene límite 0, o podemos mirar el valor absoluto y ver que el valor absoluto tiene límite 0. ¿Está? Pero, profe, si si no es continua la función y el límite Sí. te da distinto de f de x
Sí, ¿Se cumpliría igualmente la desigualdad que es ahí? y sí, porque vos fijate que yo nunca usé que fuera continuo, usé que el límite me daba L. El LS no tiene por qué ser f de x0. ¿Sí? Yo escribí la definición del límite con L, no con f de x0. Ah, Cuando es continua, como vos decís, lo que vos haces es comparar el L con el f de x0. Si el L es igual a f de x0, entonces ahí decís que la función es continua. ah, claro, claro, Pero estás yo escribí comparando con el L. X en general. El L no tiene por qué ser, no tiene por qué ser el x0, el f de x0. ¿Sí? Claro. Usaste X en general vos. Sí, sí. Ahí va. Profe, ¿puedo ver un Sí. poquito la página de propiedad que escribió las propiedades? Así le saco una captura. ¿Cómo? A la ¿Esa otra, a la página? anterior. ¿La anterior? Muchas gracias. De nada. Entonces esas tres cosas son equivalentes y las podemos usar indistintamente si queremos probar que el límite da L. Entonces ahora me voy a centrar en la propiedad de la suma. ¿Está bien? Ver que si tenemos dos funciones que tienen límite, la suma tiene límite y me da la suma de los límites. ¿Está? Y lo mismo para Profe, la resta. Sí, decime. una consulta antes. Sí. Al ser lo mismo, ¿nos sirve más a veces elegir alguna que otra? Entonces, Sí, por eso. A veces es más fácil, por ejemplo, probar que el límite es 0 es un poquito más fácil. tata. Porque la resta te queda como, no sé, depende de la función, pero sí, a veces queda más fácil. Sí, déjame pensar un ejemplo en el que te convenga más. No se me ocurre ahora, porque en realidad no se me ocurre ahora, pero en realidad sí. O sea, la de valor absoluto en realidad es más bien teórica, para cosas más teóricas. Pero la del cero, la de cambiar el L por la resta y mirar que el límite es 0, esa es más útil. Bien. Entonces, ahora voy a ir a la suma. El límite de la suma. Y de la resta. ¿Está? Para pasar al producto necesito un poquito más de cosas que vamos a dar al final. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos f y g, dos funciones de i en r, x0, como siempre, un punto que esté en la clausura de i, y vamos a asumir que el límite de f de x existe cuando x tiende a x0 y nos da cierto valor L, y que existe también el límite de la g, y que nos da cierto valor L', que también es real. ¿Está? Y entonces, lo que pasa es que la suma tiene límite y me da la suma de los límites. Y que la resta también tiene límite. Y me da la resta de los límites. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces yo quiero ver, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, para cosas concretas. O sea, a ver, con los ejemplos que tenemos en la cabeza. Antes de demostrarlo. ¿Qué cosas sabemos que tienen límite? Por ejemplo, a ver, sabemos que la función identidad tiene límite. Polinómicas. ¿Sí? F de x es igual a x, sabemos que tiene límite. Y nos da x sub 0, ¿se acuerdan?
y Sí. yo qué sé, la función constante f de x igual a 1, también vimos que tenía límite en x0 y da 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ujú. Entonces, ¿qué puedo construir con esto? Puedo saber que, por ejemplo, la función x más 1 tiene límite y me da ¿cuánto? X más 1. Exacto. Más uno, Entonces, por ejemplo, la función f de x igual a x más 1 tiene límite en x sub 0 y da x sub 0 más 1. Y lo mismo pasa con la función f de x igual a x menos 1. También tiene límite y da... ¿Cuánto da el de x menos 1? Y X sub 0 menos 1. ¿Sí? Y así lo pueden hacer con cualquier función de las que ya probamos que tienen límites. ¿Está? Por ejemplo, 2x. ahora vamos a mirar qué hay. ¿Qué? 2x sería la de x más la de x. ¿Puede ser? Claro, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, agarramos la función f de x igual 2x. ¿Está? F de x igual 2x la podemos escribir como x más x, ¿verdad? Entonces sabemos que f de x igual 2x tiene límite en x sub 0 y vale 2 veces x0. ¿Sí? Y podemos ahora que tenemos la 2x, construir, por ejemplo, 2x más 1. ¿Sí? Porque esta sabemos que tiene límite 2x, esta sabemos que tiene límite 1, entonces esta tiene límite 2x0 más 1. Y así, ¿sí? O sea, conociendo cuánto valen los límites en los pedacitos, podemos construir el límite en otra cosa más grande. O sea, si yo quiero ver que, por ejemplo, cualquiera de estas funciones tiene límite, no tengo que hacer todas las cuentas o usar toda la definición. Me alcanza con usar que ya sé que f de x igual a x tiene límite y que f de x igual a 1 tiene límite. ¿Se entiende? ¿Sí? Ujú. Bien, y lo mismo pasa con la resta y se pueden construir todo lo que quieran. Al final de cuentas, el objetivo de todo esto va a ser probar que los polinomios siempre tienen límites y que siempre son continuos. ¿Está? Pero para eso necesito también la propiedad de producto, que es lo último que voy a probar porque es un poquito más complicado. ¿Ah? Pero por ahora, las cosas de grado 1, ¿sí? Los polinomios de grado 1, con este argumento, cualquier polinomio de grado 1 tiene límite. ¿Sí? O sea, cualquier recta, cualquier función lineal. Entonces vamos a probar el teoremita de este. Entonces, queremos probar que la función f de x más g de x tiene límite en x0, que es L más L'. ¿Está? O sea que lo que queremos ver, para la parte 1, entonces, ¿qué tenemos que ver? Que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta. Maxi, tal que sí. X está en el entorno reducido de centro x0 y radio delta, intersección en intervalo de definición. Entonces, ¿qué tiene que pasar si yo quiero probar que f de x más g de x tiene el límite L más L'? Tengo que poner f de x más g de x acá, ¿sí? Restarle L más L' y ver que esto queda menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que probar. Y lo que sabemos es que la f tiene límite L y que la g tiene límite L'. ¿Está? Pero entonces fijémonos qué pasa con esto. F de x más g de x, todo esto, menos L más L', ¿sí? Esto yo lo puedo separar así, ¿no? Lo puedo escribir como f de x menos L más g de x menos L', ¿verdad? ¿Sí? Y la propiedad del valor absoluto me dice que esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de g de x menos L'. ¿Están de acuerdo hasta acá?
Sí, Hola. por la triangular o algo así se llama, ¿no? Por la desigualdad triangular del valor absoluto. ¿Sí? Disculpa, ¿qué estás Sí. demostrando ahí? Quiero probar que el límite de f de x más g de x es L más L'. ¿Sí? Entonces escribí acá arriba, escribí la definición de que el límite S sea eso. Esto que está acá es la definición de que el límite me dé L más L'. ¿Está? Entonces yo quiero probar que quiero ver que para todo epsilon, o sea, me dieron el epsilon, quiero encontrar el delta, tal que para todos los x que estén en ese entorno, f de x más g de x menos L más L' me quede menor que el epsilon. Entonces estoy fijándome cómo me quedaría esa cuenta. Cómo me queda el f de x más g de x menos L más L'. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Me queda esto que está acá. Y yo sé que la f de x tiene límite L y yo sé que la g de x tiene límite L'. ¿Sí? O sea que si yo me fijo en esta definición que está acá arriba, esto naranja, y en vez de poner f de x más g de x y L y L', pongo f de x y la L, o pongo g de x y la L', yo tengo la definición de que sea continua en x0. Perdón, de que el límite me dé L en x0. ¿Está bien? ¿Sí? No, ¿podrías repetir eso? No entendí. O sea, ahora lo escribo bien, pero lo que quiero hacer es, la misma definición que tengo ahí en naranja, o sea, recuadrada naranja, si yo cambio el f de x más g de x y solo dejo la f, y en vez del L más L' dejo solo la L, eso es la definición de que tenga límite la f de x en x0 y que el límite me dé L. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, olvídense de la g y olvídense de L'. Eso es la definición de que la f tenga límite L. ¿Sí? Si yo hago lo mismo y me olvido de la f y me olvido de la L y miro solo la g y la L', tengo la definición de que la g tenga límite L'. ¿Está bien? O sea que este pedacito de acá y este pedacito de acá, yo sé que son menores que epsilon para cierto delta. O sea, yo sé que como el límite de f de x cuando x tiende a x0 me da L, entonces yo sé que dado el epsilon mayor que 0, existe un delta 1 mayor que 0, tal que si el x está en el entorno reducido de centro x0 y radio delta 1, intersección en intervalo de definición, entonces la f de x menos la L me queda menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esa es la definición de que el límite de f de x sea L. ¿Está? Entonces, como necesito que la suma me quede menor que epsilon, necesito que esta suma de acá, esta suma, me quede menor que epsilon, acá voy a poner epsilon sobre 2. ¿Sí? Como es para todo epsilon, elijo epsilon igual a epsilon sobre 2. Entonces, este pedacito me quedó menor que epsilon sobre 2. ¿Está bien? Lo mismo con el otro. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. ¿Sí? Como g de x. De g de x me da L', entonces para todo epsilon mayor que 0 existe un delta 2, ¿sí? Otro delta distinto, tal que si x está en el entorno reducido de centro x0 y radio delta 2, intersección el intervalo, entonces la g de x menos la L' me queda menor que epsilon, y de vuelta, como es para todo epsilon, voy a poner acá epsilon sobre 2. ¿Está? Entonces a lo que llegué es que este pedacito también me queda menor que epsilon sobre 2. ¿Sí? Pero no me queda menor que epsilon sobre 2 al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea, este pedazo me quedó menor que epsilon sobre 2 cuando la x está acá. Y este otro pedazo me quedó menor que epsilon sobre 2 cuando la x está acá. Yo quiero que se cumplan las dos cosas al mismo tiempo. O sea que preciso qué es lo que necesito hacer. Tomar un Entre epsilon que ambos sea. entornos. ¿Cómo? Como tener un entorno reducido que incluya a las dos X. Exacto, yo tengo por un lado el entorno, tengo el x0, tengo el x0 más delta 1, y por acá tengo el x0 más delta 2, y por acá tengo el x0 menos delta 1, y por acá tengo el x0 menos delta 2, y El mismo. yo sé,
yo sé que si estoy en el entorno este, se me cumple lo de la f de x. Y si estoy en el entorno más grande, se me cumple lo de la g. O sea, uno de los dos es más grande, no sé cuál es más grande. O sea, el punto es que si yo tomo la intersección de los intervalos, ya funciona. ¿Sí? O sea, si x está en el entorno reducido de centro x0 y radio delta 1, intersección el entorno reducido de centro x0 y radio delta 2, intersección el intervalo de definición, entonces ahí yo sé que la f de x menos L es menor que epsilon sobre 2, y también sé que g de x menos L' es menor que epsilon sobre 2. Los dos se cumplen. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué me alcanza? Con tomar el más chiquito. ¿Sí? Si tomamos delta, que sea el mínimo entre delta 1 y delta 2, entonces tengo las dos cosas. ¿Sí? ¿No es el máximo lo que tenés que tomar? Para No, que el te más queden los chiquito. dos. El más chiquito. En el máximo, si yo agarro un punto acá, ese punto no me cumple la parte del F. Ah, ok, ok. Claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces tomamos delta al mínimo, y entonces para ese mínimo, ahí sí tengo que el f de x más g de x menos el L más L', esto me quedó menor o igual que el epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Que es epsilon. ¿Está? ¿Se entiende? Porque este pedazo, por la desigualdad triangular que tengo acá escrita, me quedó menor o igual que la suma de los pedacitos. Y cada pedacito es menor que epsilon sobre 2 en la intersección de los intervalos. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces Sí. alcanza a comprobar con tomar el delta más chiquito de los dos. ¿Sí? Y eso me garantiza que los dos límites me dan lo que yo quiero. ¿Podemos ver ¿Ah? la última página? Sí, una cosa al final que Sí, claro. me Sí. quedó- Sí, lo que hice acá al final es esto. O sea, lo que usé fue que el f de x, de vuelta lo escribo si quieren, que el f de x más g de x menos el L más L', esto, acuérdense que por la desigualdad triangular era menor o igual que el f de x menos L más el g de x menos L'. Y este quedó menor o igual que epsilon sobre 2, y este quedó menor o igual que epsilon sobre 2, cada uno en su entornito, ¿sí? O sea, esto en el entorno reducido de centro x0 y radio delta 1, y esto es en el entorno reducido de centro x0 y radio delta 2. ¿Está? Entonces, si yo me tomo en la intersección, me queda menor o igual que los dos. Y radio delta con delta al mínimo, el mínimo entre delta 1 y delta 2, entonces se me cumplen los dos. Es lo mismo. Exacto, me queda menor o igual que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. Y eso es lo que quería probar. ¿No? Entonces con esto probamos que la suma tiene límite, y el límite me da la suma de los límites. Lo mismo pasa, ¿sí? Análogamente, podemos probarlo de la resta. ¿Sí? El límite de f de x, perdón, acá son más, de f de x menos g de x me da L menos L'. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es cambiar suma por resta. ¿Sí? Y es la misma, exactamente la misma cuenta. Y el mismo delta funciona, todo lo mismo. ¿Ah? Bien. Entonces con esto... Profe, ¿y el epsilon funciona también el mismo? El epsilon tiene que ser para todo epsilon. No, pero no tendría que ser, por ejemplo, 2 epsilon y el otro 1, porque también tenés que restarlo. En el otro caso lo sumamos. Ahora hay que restarlo. No, pero la desigualdad triangular es la misma, no tenés desigualdad triangular para la resta. Sí, o sea, lo que tenés es esto, te queda exactamente lo mismo. Lo que cambiás es esto, te queda un f de x menos g de x, y después te queda menos L menos L'. Sí, para el caso 2. Y esto te queda lo mismo que f de x menos L más
g de x menos L', todo con un menos, perdón, acá. Ay. Ay, no. Menos L era acá. Menos, ¿sí? Eso es lo mismo. Y ahí aplicas la desigualdad triangular igual. Te queda f de x menos L y más g de x menos L'. Esa desigualdad se sigue cumpliendo. Y ahí aplicas lo mismo, aplicas que el límite te da L, aplicas que el límite te da L'. Ah, pará, no. Con esta es la resta. No, necesitas la resta. Y no se puede tomar que g de x en realidad es igual a menos g de x más y. Porque tomo g de x negativo. ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? A tomar o sea, Porque sumar, esto no o sea, sirve. lo mismo, pero sumar el opuesto. Defino g de x y hago la suma de menos g de x. Y así. Porque si uso con suma puedo usar la desigualdad triangular. Ah, sí. Y como valor absoluto sería lo mismo, ¿no? Claro, sí, hagan eso. Sí, es verdad. Sí. Bien. Eso. Bien. Profe, ¿puede regresar ¿Qué a es lo que la quiero hacer página ahora? anterior? ¿Qué me da el tiempo de hacer? Tengo media hora. A ver qué hago. Espera. Sí. Mientras ustedes miran eso, yo pienso que voy a hacer ahora. No, es que sí o sí necesito la definición de acotada. Para ver qué más cosas. Sí, porque para el límite del producto. Sí, bueno, tengo definición de acotada en un entorno. O sea, la idea, para que no se pierdan y sepan qué es lo que quiero hacer, lo que quiero hacer ahora es, ya probé que el límite de la suma es la suma de los límites y les dejé como deber que hagan que el límite de la resta es la resta de los límites. El siguiente paso es probar qué pasa con el límite del producto. El tema con el producto es que necesitamos como una cosa intermedia que es el usar que una función está acotada, que si yo tengo una función acotada multiplicada por una función que tiene límite 0, el producto tiene límite 0. Y eso me va a servir para probar en general que el límite del producto es el producto de los límites. Necesito como ¿cómo se dice? Ese paso intermedio. Entonces, voy a definir eso, que significa que una función está acotada en un entornito. El objetivo va a ser probar que el límite del producto es el producto de los límites, pero me va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, vamos a empezar con esto de funciones acotadas en un intervalo, en un entorno, perdón. Profe, ¿podés volver al anterior un segundo? Sí, para. Sí. Listo, gracias. De nada. Entonces, voy a hacer eso, acuérdense, con el objetivo de probar lo del producto. Entonces voy a decir que una función está acotada en un entorno de x0. Tengo f, una función de INR como siempre. Y tengo un x0 como siempre que esté en la clausura del i. Y entonces voy a decir que la función f está acotada en un entorno de x0 ¿sí? Sí, tiene que existir un radio y un número m mayor o igual que 0, tal que para todo x que esté en el entorno con ese radio, entonces la f de x me queda acotada por el m.
¿Está? O sea que la función está acotada en un entorno cuando existe un radio, o sea, un entorno. ¿Sí? Tiene que existir el radio, donde la f de x siempre me queda menor o igual que m para todos los x en ese entornito. ¿Sí? O sea, yo tengo el x0, existe un radio, ¿sí? Donde siempre la f de x para todo este intervalito me queda menor o igual que m. O sea, por acá acá está mi función, y por acá está el m. Y mi función siempre queda menor o igual que ese. ¿Se entiende? La M, profe. ¿Cómo? ¿Qué sería La m es un número, la M? mayor o igual que 0. Ah, tada. ¿Sí? Un número cualquiera mayor o igual que 0, que me está acotando la función en ese entornito. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la función es constante, si yo tengo una función constante, por ejemplo, constante igual a 1, esa función está acotada en cualquier punto. ¿Sí? En un entorno de cualquier punto. Agarro un punto cualquiera x0 y siempre la f de x siempre me queda, por ejemplo, menor o igual que 2. O sea, m igual a 2 funciona. M es tipo una cota superior. Es una cota superior, sí. Pero en realidad es el valor absoluto de la f, es el valor absoluto. ¿Ah? ¿Puedes volver una para atrás? Sí. Gracias. Entonces, por ejemplo, para esta función, la función constante 1, ¿sí? Yo tomo, por ejemplo, m igual a 2. ¿Sí? Y cualquier R funciona en realidad, y yo que sé, R igual a 1, ¿sí? Y yo sé que para todo X que esté en el entorno de centro X0 y radio 1, intersección entre la definición, entonces f de X, el valor absoluto, ¿está bien? O sea que en particular me quedó menor o igual que 2. O sea, cualquier R y cualquier M más grande que 1 me hubieran servido. ¿Está? Entonces, f de X igual a 1 está acotada en un entorno de x sub 0 para todo x0, ¿sí? Cualquier x0 funciona. ¿Está? Otro ejemplo, a ver. Vamos a agarrar la función f de x igual a x. ¿Sí? Esta no está acotada en general. ¿Sí? La f de x igual a 1 que les puse recién es una función que además está acotada como función. Siempre es menor o igual que 2, por ejemplo, y siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, esta f es acotada en general. ¿Sí? O sea, el valor absoluto de f siempre es menor o igual que 2. ¿Sí? Por ejemplo. Para todas las f's. Pero esta función que estoy poniendo acá, f de x igual a x, esta no es acotada. ¿Sí? Pero vamos a ver que sí es acotada en un entorno. ¿Sí? Voy a agarrar cualquier x0. Lo voy a hacer para x0 igual a 0 porque es más fácil, pero con cualquiera funciona. Voy a agarrar x0 igual a 0. ¿Sí? Para x0 igual a 0, entonces yo tendría que encontrar un radio. Tenemos que encontrar un radio donde la f de x siempre sea menor o igual que cierto m en esa radio. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿qué tomo? Si tomo, no sé, r igual a 1. ¿Sí? Si r es igual a 1, ¿cuál tendría que ser el m para que funcione? 1, ¿no? Tendría que ser mayor o igual que 1. Exacto, con m igual a 1 ya alcanza. ¿Sí? Porque para todo x que esté en el entorno de centro 0 y radio 1, f de x, ¿cuánto me da? Que me da exactamente x, este valor absoluto me queda menor o igual que 1. ¿Sí? Porque es lo mismo que el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x cuando está acá, esto pasa así solo si el valor absoluto de x es menor o igual que 1. Profe, ¿Ah? Sí, decime. no entendí bien lo de M. En el anterior, ¿por qué M era 2?
Cualquier cosa más grande que 1 me servía. El 1 también me sirve. Puse 2 porque el 2 es más Pero, o grande. sea, pero M, o sea, M, ¿qué era lo que era? Tiene que ser una constante cualquiera que te acote siempre el f de x. O sea, que el valor absoluto de f de x siempre tiene que ser menor o igual que ese m. Ah, está bien, bien, bien. O sea, una vez que encontrás un m, cualquier m más grande te sigue funcionando. ¿Sí? En este caso, m igual a 2 funciona, pero m igual a 1 también funcionaba. M igual a 3 también funciona. M igual a 4 también funciona. Lo mismo acá. Acá agarré m igual a 1, pero si agarro m igual a 2 funciona, si agarro m igual a 3 funciona, ¿se entiende? Claro, Podemos M tiene que ser tomar- mayor que FX. Podemos tomar m igual a 2, m igual a 3, o sea, cualquier cosa funciona. Cualquier cosa más grande que 1 funciona. ¿Se entiende? Lo que hay que hacer es acotar a la f en el entornito. En realidad lo que alcanza con hacer, ¿qué es? Es encontrar el valor de la f en el extremo del intervalo y el valor de la f en el otro extremo, compararlos en valor absoluto y eso agarrarlo como m. ¿Se entiende? Sí, una duda. ¿El entorno no incluye entonces al 1 y al 0? No, menor o igual, está, El nada, entorno claro, sí. este no está reducido, incluye al 1 no, porque es un entorno abierto, al 0 sí, porque es un entorno que no es reducido. No, no, sí, ahora entendí. Menor o ¿Sí? igual era. Mm. ¿Ah? Entonces el 0 sí está incluido, pero el 1 no. Pero igual eso no cambia nada. ¿Ah? Entonces, este es un ejemplo de una función acotada, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de mirar el 0 miro el 1? O sea, me quedo con la misma función f de x igual a x, pero ahora me cambio al punto 1. Tengo el 1 por acá. Y el 1 por acá, que es lo que me da el valor, ¿no? O sea, f de x igual a x de nuevo. Ejemplo 3. ¿Está? Tengo f de x igual a x y quiero mirar que está acotada en un entorno de 1. ¿Sí? ¿Y 2 ¿Qué me sirve? ¿Cómo? 2. Ahí va, por ejemplo, si agarro el mismo radio que agarré la vez pasada, agarro claro. R igual a 1 de nuevo. ¿Sí? Otra vez agarro R igual a 1. Sí, tomo R igual a 1. Ahora lo que pasa es que el M igual a 1 no me funciona. Porque ¿cuánto vale F acá? Vale 2, ¿verdad? ¿Sí? Pero M igual a 2, entonces sí me funciona. Profe, hay ¿Sí? que mirar los dos lados, ¿no? Exactamente, los dos lados. Los dos lados del entorno. Que por ahora siempre estamos mirando arriba, pero, por Porque ejemplo, son si elegís funciones menos 1, crecientes. Porque son 0 funciones no te crecientes las sirve. que estoy poniendo. Claro, sí, sí. ¿Sí? Si la función es decreciente, tenés que mirar el de abajo. Entonces Y si la función cambia, M sería de 2 para, o sea, mayor o igual a 2. en este caso ahí va, yo tengo que agarrar, tomamos R igual a 1, ¿no? Entonces tenemos que agarrar cualquier X que esté en el entorno de centro 1 y radio 1. ¿Está? Esto significa que el valor absoluto de X menos 1 me queda menor que 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y eso es lo Profe. mismo que el valor absoluto de X sea menor que 2 y mayor que 0, ¿verdad? Esperen un segundo. Máximo, creo que te están llamando. Perdón. ¿Sí? O sea que es lo mismo que esto. Profe, tengo una pregunta. Sí, decime. Sí. Vos estás tomando el valor absoluto. Entonces, Sí. si la función, por ejemplo, te diera un valor negativo mucho mayor del que te da negativo, tendrías que tomar un m que sea mayor o igual que el valor absoluto negativo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Porque en este caso es simétrico, o sea, negativo y positivo, pero si no lo fuera, tendrías que tomar el más alto de los demás, el que tenga mayor valor absoluto. Sí, en realidad tenés que tomar en el entorno lo que te dé más grande. O sea, si yo hago un ejemplo, una función que yo que sé, hace una vueltita así en el entorno, y estos son los extremos del entorno, a vos no te importa el valor acá y acá. Te importa el valor este. ¿Sí? El tema es que por ahora estoy poniendo ejemplos de funciones crecientes, entonces el máximo se da en el valor que está más a la derecha. Por eso me estoy fijando en
ese valor. Pero si no, si la función cambia, tenés que fijarte dónde está el valor más grande. No, sí, pero igual yo lo que decía era respecto al eje, porque Claro, si si es por ejemplo negativo. esa punta te diera una negativa muy baja y el Sí, máximo vos te diera, fíjate. Sí. Yo entiendo lo que estás diciendo. Lo que haces es comparar en valor absoluto. O sea, lo que te da, o sea, si vos tenés un valor acá, yo qué sé, -5, ponele, y acá te da 3 positivo, tenés que quedarte con el 5, m igual a 5. claro, esa era la duda. Sí, ahí va. ¿Está? Bueno, entonces, volvamos al ejemplo este. ¿Se entendió esto? Esto te lo dejo acá para vos, dibujadito ahí. ¿Está? Entonces, esto es lo mismo que el valor absoluto de f de x, ¿no? Porque f de x era igual a x. O sea que el m igual a 2 es el que funciona. ¿Está? Entonces, para x igual a 1 también está acotada en un entorno de 1. Y en realidad este argumento funciona siempre, ¿se entiende? Lo puedo hacer para cualquier x. Lo que tengo que agarrar, ¿qué es? Si agarro r igual a 1, que por ejemplo siempre lo puedo tomar, me tomo m que sea 1 más grande. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces esta función en realidad en general, f de x igual a x está acotada en cualquier x0. ¿Está? En general, se puede ver f de x igual a x está acotada. O sea, el mismo argumento que hice para 0 y que hice para 1 lo hago en cualquier punto. Está acotada en un entorno de x0 para todo x0. ¿Sí? Para cualquiera. ¿Está? Bien, entonces, en el ratito que me queda, voy a poner un ejemplo, una función que está acotada en algunos puntos y en otros no. Entonces voy a tomar ejemplo 3, ¿cuántos ejemplos voy? 3, 4 sería acá. O hago otro ejemplo de acotada y dejo el ejemplo de no acotada para la próxima. Sí, voy a hacer eso. Voy a hacer otro ejemplo de acotada y dejo el ejemplo para la próxima porque es más largo. Entonces, a ver. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver que está acotada en un entorno de 0. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso? Tenemos que elegir un r. Elijamos r igual a 1 de nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que fijarnos cuál sería el m, el candidato a m, ¿no? Entonces, si yo me agarro r igual a 1, por acá tengo el 1 y por acá tengo el -1, ¿no? Ese sería el entornito que tengo que considerar. Y tengo que fijarme qué pasa con los valores de la f en ese entornito. ¿Cuánto me da la f acá? 1. 1, ¿verdad? O sea que el m igual a 1 funciona. ¿Sí? Porque la f de x siempre me queda menor o igual que 1 para todo x que esté en el entorno de centro 0 y radio 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si me muevo? ¿Se entendió esto? ¿Para el 0 se entendió? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Para el 0 sí? Entonces, ¿qué pasa si me muevo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me paro en el 2? Y elijo un r. Elijamos r igual a 1 de nuevo. ¿Sí? Entonces, en el entorno que tengo que mirar, sería este entorno, ¿verdad? Acá mi Ya por función vale 9, 0. ¿Mm? A 1, no a 2. no, que sería en 9, ¿Cuál sería el m? arriba. El 9, ¿verdad? El m me crece bastante acá. Porque 3, el valor de la función en 3, voy a hacer el Profe, dibujito un poco más grande. Sí, dame un segundito que voy a agrandar el dibujo. Sí, decime. Mientras que agrando el dibujo, decime. que pusiste en 0 la otra parte del entorno, ¿no sería en 1? Seguramente.
Ay, ¿qué hice? No. Ahí. No, pará, ¿qué hice? Esto no, esto acá. Sí, lo puse en 0. Sí, así me quedó más lindo. Entonces por acá está el 2, por acá está el 3 y por acá está el 1, es verdad. Entonces vamos a tomar R igual a 1. ¿Está? Entonces, en 3, la función vale 9. Me alegro que ¿Está no bien? tengas nada, hermano. Me alegro tanto. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué dijo el compañero? No entendí. Creo Yo creo que que no era algo de la está clase. abierto nomás. Sí, Ok. me parece que dijo hermano o algo de eso. Sí. Está. Entonces tomamos R igual a 1, ¿bien? Entonces, en el entornito, este que está acá, que es el que me interesa, ¿sí? La f de x va entre los valores 1, o sea, el f de x, siempre o es menor o igual que 9, que es lo que vale f de 3, y es mayor o igual que 1, que es lo que vale f de 1, ¿verdad? Entonces m igual a 9 funciona. O cualquier cosa más grande que 9. ¿Sí? Y de vuelta, esto es una función que tampoco está acotada como función. Pero en los entornos de los puntos sí me queda acotada. ¿Está? Pero, profe, para la otra cosa, lo de acotada por 0, no tenía que estar acotada la función en sí. ¿Cómo? Lo de la propiedad que vos querías decir de que si una función está acotada y la multiplicabas por una que tendía a 0, no tenía que estar acotada en sí la función. No, te alcanza con que esté acotada en un entorno del punto donde estás haciendo el límite. Tato. ¿Sí? Del punto. Acordate que el límite es un concepto puntual. ¿Sí? Es local. Siempre miras las cosas cerquita del punto. Entonces solo te importa qué pasa cerca del punto. ¿Ah? Tata. Bien. Entonces, para el ejemplo y... A ver. Les dejo una idea de lo que quiero hacer la clase que viene, que es, por ejemplo, si miro la función 1 sobre x, ¿está? Y me fijo en 0, ¿sí? Esta función en 0 no está acotada. O sea, en ningún entorno de 0 me queda acotada. ¿Se entiende? Porque cualquier R que yo elija, no puedo acotar la función ahí. ¿Se entiende? Esto lo voy a hacer la clase que viene. ¿Está? Pero f de x igual a 1 sobre x no está acotada en ningún entorno. De x de 0. Entonces ¿Sí? tiene que Para cualquier x que sea distinto de 0, si x es 0 es distinto de 0, entonces sí está acotada. Y es el mismo argumento de siempre, o sea, me agarro cualquier punto que sea distinto de 0, por ejemplo este, y acá sí me encuentro un entornito donde encuentro una cota, que sería el valor de la función acá. ¿Sí? O sea, elijo un R cualquiera, ese punto es x0 menos R, y el valor de f en x0 menos R, ese es el m que me sirve. ¿Tá? Pero eso no funciona para x0 igual a 0. Existe, ¿no? ¿Cómo? Si eso es porque el límite en 0 no existe. Claro. Tiene que ver con eso. Sí. Entonces, quédense con la parte de que en cualquier x0 distinto de 0 sí está acotada, que es la misma cuenta que hicimos recién. ¿Se entendió o quieren que la haga? Y para la clase que viene voy a escribir bien la definición de que no esté acotada en ningún entorno, sí, porque lo que yo tengo es la definición de que está acotada en un entorno. Quiero la negación de esa definición, que sería que no está acotada en ningún entorno, y con eso les voy a probar que 1 sobre x no está acotada en 0.
¿tá? Pero si x0 es distinto de 0, entonces sí está acotada en un entorno. ¿Sí? ¿Y se entiende cómo Profe. hacen? Sí, decime. Las propiedades de los límites algebraicas, ¿vamos a verlas solo en funciones convergentes? Sí. Es que tienen que tener límite. Si no tienen límite, no puedes hablar del límite de la suma. Pero te digo, o sea, yo porque tengo un teórico de sexto que tengo Sí. algunos límites de producto de funciones, por ejemplo, que tienden a más infinito y que el Ujú. producto también y esas cosas. Por eso. Sí, eso lo vamos a ver después. Por Ah, está, ahora, está. sí, Buenas. por ahora vamos a centrarnos en límites finitos. Viste que siempre tenemos L y L' que son reales. ¿Viste que trabajamos acá? Sí. ¿Dónde está? Acá, L y L' eran reales, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo ahora es con límites finitos. Después vamos a generalizar todo y vamos a poner cuando los límites son infinitos, que ahí ya empiezan a aparecer las indeterminadas, y después vamos a ver también cuando los puntos tienen infinito, ¿sí? Cuando el x0 es el infinito. Bueno. ¿Se entiende? Vamos a generalizar la parte del límite y vamos a generalizar también los puntos. Pero eso viene después, un poquito más adelante. ¿Está? Vale, gracias. Bueno, entonces les paso esto a PDF y lo cuelgo, ¿está? Y nos vemos la próxima. Tengo Dale, una profe. Profe, Sí, decime. una preguntita rápido. ¿Viste que alguien Sí. dijo que en esa función 1 sobre x, viste Ujú. que 0 no tiene límite, pero Es verdad. la función signo no tiene Sí. límite, pero si yo tomo un m igual a 2, funciona, ¿o no? ¿Cómo? Pará, vamos a ver el ejemplo. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿La función Que, signo? Sí, ¿qué pasa? claro, no tiene límite en 0. Ah, pero está acotada. Sí, es la función signo, es una función acotada. Está por eso. Entonces no siempre que no tenga límite, no va a estar acotada. Entonces, No, lo que pasa es que esta función, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda te da más infinito. claro, sí, está. Ese es el problema. El problema es que te da infinito, Claro, si el límite te da no que no tiene. infinito, ahí ¿Sí? es que no se puede. Está bien, gracias. Claro, es por el tema del infinito. En este caso lo que pasa es que por la derecha te da más infinito y por la izquierda te da menos infinito, entonces en particular no tiene límite en el 0. Pero lo importante no es que no tenga límites, sino que los límites laterales dan infinitos. Ahí va, gracias. Es eso. Por eso es que no lo acotás. No, para no poder acotar algo necesitas que eso se vaya al infinito. ¿Qué tal? Gracias. Esperen que. Ay, no sé qué dice. Cualquier cosa. Les dejo compartir la pantalla. Ahí va. Bueno, entonces nos vemos la próxima, ¿tá? Finalizo la reunión. Dale, chao, profe.